Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos, no se enojen, se los voy a repetir. Seguimos con la serie de 1 de Timoteo. Estamos viendo qué es la verdadera fe. Y entonces empezamos a ver qué es lo que Pablo está enseñándole a la iglesia desde el capítulo 1, ¿sale? Entonces vimos que Pablo está contrastando la verdadera fe, el verdadero evangelio, la fe que da frutos en contra de la fe estéril, una fe condicionada, en contra de una fe condicionada. Está comparándose él, yo, Pablo, perseguidor de la iglesia, pero la gracia de Cristo se derramó sobre mí. Entonces está diciendo la gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Después Pablo está enseñándole a la iglesia a orar y entonces dice, esta es la verdadera fe, este es el verdadero evangelio. Y entonces la iglesia reconoce que el problema principal, uno de los problemas principales de nuestro país, de nuestra ciudad, no es simplemente un partido político, no es el gobierno, no son las circunstancias, sino es el corazón del cristiano. Entonces el cristiano tiene los recursos para bendecir a su nación, a su pueblo, a su ciudad. Y entonces Pablo está diciendo la verdadera fe, el verdadero evangelio te anima a orar por una mejor esperanza para México. Y Pablo sigue explicando qué es la verdadera fe. Llegamos al capítulo 5. Llegamos a un capítulo que ustedes me van a ayudar a asegurarse de que es la palabra de Dios predicada y no es el pastor sirviéndose a sí mismo. Llegamos a un versículo, llegamos a una porción donde Pablo está diciendo, honren a las personas que se dedican al liderazgo de la iglesia, a la predicación de la palabra. Y entonces tal vez una tentación es decir, sí, obvio nos va a decir, ¿no? O sea, nos va a decir lo que él quiere que se le haga. Ustedes asegúrense, agarren sus Biblias, prendan sus Biblias y asegúrense de que es la palabra de Dios y cómo es lo que Pablo está diciendo, ¿sale? Entonces llegamos a la segunda mitad del capítulo 5. No sé si has escuchado, dime con quién andas y te diré quién. ¿Lo pueden terminar? ¿Quién eres? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Será cierto? ¿Será cierto que tal vez si andas con personas flojas, puede ser que te está delatando y puede ser que eres una persona floja? Puede ser, si tal vez andas con personas trabajadoras,
Puede ser que diga algo de tu personalidad, tal vez que entonces andas con ellos porque eres una persona trabajadora. ¿Será cierto? Fíjate, dime con quién andas, te diré quién eres. Si me dejas cambiarlo, te diría, dime qué atesoras y te diré quién eres. Dime qué atesoras y te diré quién eres. En las palabras de Gollum, ¿has escuchado Gollum? El del Señor de los Anillos. Tu tesoro te hace o tu tesoro te destruye. Dime qué atesoras y te diré quién eres. Y es cierto, ¿no? Mira, si vas manejando por el centro, si ves unas camionetas súper protegidas con un ahí símbolo de un rinoceronte, creo, esas personas están trasladando dinero y esas personas están atesorando ese dinero. Y entonces están atesorando, están protegiendo ese dinero y entonces, bueno, delata quiénes son. Son un banco, trabajan para un banco. Las personas, tal vez los equipos que atesoran un balón, una victoria, son un equipo de fútbol. Si atesoras Grammys, eres un artista. Si atesoras comodidad, eres un holgazán. Si atesoras placer, eres tal vez un libertino. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Y esa es una de las distintivas de una verdadera iglesia, que la iglesia atesora la palabra de Dios. Y entonces esta mitad del capítulo 5, todo lo que voy a explicar, todo lo que voy a predicarte, lo que Pablo está diciendo es en este contexto, ¿sale? Que la iglesia, la verdadera iglesia, atesora la palabra de Dios. Tengo un amigo, no viene aquí, no se preocupen. Este amigo lo conozco ya desde hace tiempo. Se mudó a Jalapa hace unos años y desde que lo conozco me ha contado que es cristiano y que está buscando por una iglesia. Ahora, no te miento, conozco a este amigo, ya llevo 5 años que lo conozco, 4 o 5 años que lo conozco. Y desde que lo conozco, siempre me platica que está buscando una iglesia y está como que en esta búsqueda perpetua de iglesias. Y cada vez que va a una iglesia, si es que va, cuando se anima a ir, siempre tiene un pero. Y siempre me dice esto, ya está, sé qué es lo que me va a decir. Me dice, mira, yo estoy acostumbrado a una iglesia donde me hagan sentir bonito, donde la prédica, la verdad que la prédica no dura mucho en esa iglesia. Y le pregunto, bueno, ¿cuánto dura la prédica en esa iglesia? Y me dice, no sé, 20, 25 minutos. Y después dice, 40 minutos en la adoración, la prédica dura 15, 20 minutos y la adoración dura como 50, 1 hora. Eso es lo que él está acostumbrado, eso es lo que él quiere. Y entonces cuando va a otra iglesia, dice, mira, la adoración es muy corta, dura, no sé, la adoración dura 10, 15 minutos y la prédica dura 40 minutos. ¿Qué tanto vas a decir en 40 minutos? Y entonces dice, mira, voy, pero me cuesta mucho trabajo porque no, y me dice, no se adora en esa iglesia. Y siempre ha sido esa razón por la que este amigo está buscando iglesias. Lleva 4 o 5 años buscando iglesias. La última vez que lo vi fue hace un poco menos de un mes, lo veo regularmente. Hace menos de un mes le pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sigues buscando iglesia? Y me dice que sigue buscando iglesia, pero ahora la situación cambió porque ahora su esposa lo dejó. Él está pensando irse con otra mujer más joven. Perdió su empleo, está tratando de empezar otro empleo. Lo corrieron del empleo que tenía. Y te diría que este es un ejemplo de lo que estoy diciendo, que nuestro tesoro delata quiénes somos. Esta persona aparentemente en su vida cristiana, creo que está persiguiendo emociones. Si esta persona en verdad atesorara, si en verdad es cristiana, si en verdad atesorara la palabra de Dios, te diría, buscaría una iglesia que atesorara la palabra de Dios, una iglesia que fuera transformada por la palabra de Dios, y te diría que su vida fuera un reflejo de lo que ha atesorado. Dime qué atesoras y te diré quién eres. Dime qué atesoras y te diré quién eres. Aparentemente esta persona, no sé si está atesorando diversión, entretenimiento, no sé, sentimientos, no sé. Pero aparentemente lo que está dando resultado es consecuencia de lo que atesora.
La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Y entonces, fíjate que Pablo está diciendo lo que está diciendo en el recuadro, en el contexto de que la iglesia debe de atesorar la palabra de Dios. Fíjate en el versículo 17, dice: los ancianos que dirigen los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Esfuerzos literalmente significa un trabajo arduo, un trabajo que te lleva al agotamiento. Hace tiempo escuché un chiste entre pastores, no sé si es un buen chiste, es un mal chiste, tal vez somos pésimos en los chistes, pero había tres niños en la escuela y cada uno estaba comparando el trabajo de su papá, y entonces el primero llega y quiere impresionar a sus amigos, quiere demostrarle a sus amigos que su papá es más fuerte, más alto, y entonces dice: mira, mi papá es policía, cada mañana se levanta, se pone su uniforme, se pone su chaleco antibalas, se pone su pistola, se va en su patrulla y se va a salvar a la ciudad y se va a encerrar delincuentes. Y el otro amigo lo quiere superar y le dice: mira, mi papá es licenciado, cada mañana llega, se pone su saco súper planchado, se pone su corbata bien limpia, su camisa blanca, se pone sus zapatos brillosos, se sube a su coche y entonces se va a meter a delincuentes a la cárcel. Llega el tercer hijo, el tercer niño, y dice: pues mira, la verdad mi papá no hace nada, la verdad mi papá es pastor. Y creo que muchas veces tenemos esa idea tal vez de lo que significa lo que es ser pastor o el ministerio. No sé si tenemos la idea de que es, no sé, cuando te dan ganas, si no te duermes, orar por las personas que te acuerdas. No sé, tal vez estar en pijama todo el día. Tal vez, si te da tiempo, prepararte unas horas para decir unas cuantas cosas en la mañana. Fíjate Pablo lo que dice: los que se dedican, los que se extienden, los que se esfuerzan, los que se agotan en la predicación de la palabra. Y entonces fíjate, dice plural, los ancianos. Hemos dicho que la idea, el modelo bíblico de liderazgo de la iglesia es pluralidad de líderes, de pastores. Entonces reconocemos que en esta iglesia, en esta plantación de iglesia, estamos trabajando para eso, pero reconocemos que todavía no tenemos esa pluralidad de pastores. Al final te voy a contar lo que estamos haciendo en términos de esta iglesia para multiplicar el liderazgo, ¿sale? Pero entonces Pablo dice: los ancianos que dirigen bien, no que dirigen mal, los ancianos que se esfuerzan, que se desgastan en los asuntos de la iglesia, en la administración de la iglesia. Fíjate, entonces dice: es propio, son dignos de doble honor. ¿Qué significa este doble honor? ¿Te acuerdas la semana pasada que vimos que las viudas son dignas de honor? Y entonces vimos cómo Jesús utiliza este término, honor: honra a tu padre y a tu madre. Todo lo que le pueden dar lo utilizan por otra cosa. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa doble honor? ¿Se acuerdan? La semana pasada dijimos que honor significa respeto, sí, pero involucra algo más, involucra una responsabilidad económica. Y antes de que empieces a enojarte conmigo, escucha la prédica y escucha cómo Pablo lo va a estar explicando. Entonces Pablo dice: son dignos de doble honor. ¿Qué significa? Que apartes un salario para el pastor y lo multipliques por 2, o lo levantes a la potencia cuadrada, ¿se dice así? Ojalá, pero no significa eso. ¿Qué significa? Significa honor en el sentido propio de la palabra, respeto. Como vemos que en una familia todos se respetan. Honor, respeto no es términos eclesiásticos, no es reverendo, no es pastor, no es obispo. Significa el sentido normal de la palabra, como yo estoy llamado a respetar a cada uno de ustedes, pero también significa una responsabilidad económica. Fíjate lo que Pablo está diciendo: son dignos de doble honor, respeto y remuneración, especialmente los que se esfuerzan, los que se desgastan en la predicación de la enseñanza. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Gálatas 6:6.
Pablo lo dice a otra iglesia. Dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Regresamos a 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 18. Fíjate, dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Pablo está comparando al pastor con el buey, con B. No le pongas bozal al buey mientras está trillando. Y fíjate, y el trabajador merece que se le pague su salario. Ahora, ¿qué onda con esto, Pablo? ¿Por qué estás hablando de eso? Pablo cita Deuteronomio 25:4 y entonces en el capítulo 25 está hablando de las leyes humanitarias, de las leyes que muestran misericordia, que muestran amor como pueblo de Dios hacia las personas. Entonces Pablo cita capítulo 25 de Deuteronomio, fíjate lo que dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Por qué lo dice? Porque en ese contexto había personas ambiciosas que lo que hacían era trillar el trigo de su cosecha, pero le ponían un bozal al buey para que el buey no se parara a comer, para que el buey no tomara agua, y entonces el buey seguía trillando, y entonces en el capítulo 25 de Deuteronomio están las leyes humanitarias, las leyes que muestran cuidado por los demás. Y entonces Pablo, fíjate cómo está citando esto para referirse al trabajo de los pastores. Ahora, no sé por qué, sinceramente creo que tal vez es para darnos humildad, porque es que Pablo nos compara con bueyes, no lo sé. Pero fíjate que entonces es bueno, si el buey está trillando arduamente, si el buey está trabajando para la cosecha, no es humanitario tal vez poner el bozal, no es humanitario llevarlo al agotamiento físico y no preocuparse por sus necesidades. Fíjate, entonces Pablo dice especialmente a los que se esfuerzan, a los que se desgastan en la predicación de la palabra. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Especialmente para los que se desgastan en la predicación de la palabra. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Fíjate en 2 Corintios capítulo 11, Pablo está describiendo el trabajo de un ministro del evangelio, de una persona que carga con la responsabilidad de la iglesia. Y entonces Pablo dice, he pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. El trabajo pastoral, si en verdad esa persona lo está haciendo bien, es un trabajo sacrificado, es un trabajo centrado en la palabra de Dios y es un trabajo que quieras o no absorbes con las cargas de otras personas. Y cada domingo estés preparado, no hayas tenido el tiempo, no, te levantas temeroso de abrir la palabra de Dios, de ser cuidadoso de exponer lo que la palabra de Dios dice, mientras estás cargando con tus cargas familiares, financieras, presupuestos no cumplidos en la iglesia, tal vez relaciones fracturadas en la iglesia, matrimonios destrozándose en la iglesia. Y entonces Pablo dice, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Y ese es el trabajo esforzado de un pastor si lo está haciendo bien. Entonces ese pastor debe de ser liberado para cuidar de su pueblo, para predicar la palabra, y entonces ese pastor debe de ser procurado. Fíjate en 1 Corintios capítulo 9, Pablo sigue mencionando a otra iglesia el mismo concepto y utiliza otra vez Deuteronomio 25. Fíjate, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Otra vez, otro libro. Ya te diste cuenta, 1 Corintios 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más por nosotros? ¿Te das cuenta? Son leyes humanitarias, no le está diciendo porque está tan ansioso del buey, sino porque es un reflejo de misericordia. Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el Señor trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha.
Versículo 11, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Fíjate, incluso los otros ejemplos que utiliza en el versículo 7 del capítulo 9 de 1 Corintios. 1 Corintios 9, versículo 7. Dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano, ¿no lo dice también la ley? ¿Te imaginas un soldado que vaya a la guerra pagándose por sus gastos? ¿Te imaginas qué ridículo sería? Solamente creo que los policías de Veracruz, que creo que tienen que financiar sus propias balas, pero vamos a ver incluso las consecuencias de eso hasta el final, Pero fíjate qué triste sería, ¿no? Un soldado que va a la guerra, que da su vida por esa causa y tiene que soportar la carga financiera de esa guerra. Unas noticias verdaderas, en serio, incluso cuando se lo estaba diciendo a mi esposa no me creía que era verdadera, pero es verdadera. El año pasado en un centro comercial de Estados Unidos, un paramédico estaba trabajando cuidando de emergencias en el centro comercial. Entonces trabajaba medio tiempo, y entonces si había una emergencia, si había alguien con un infarto o lo que sea, este paramédico pues para eso está en el centro comercial, para ir y ver qué le pasa a este amigo y regresarle la salud. Lo que pasó con esta persona el año pasado fue que esta persona es paramédico, pero el centro comercial solo lo estaba empleando por medio tiempo, unas 4 o 5 horas al día, y entonces la otra mitad del día él era contador. Entonces estaba en el centro comercial, una persona mayor estaba sufriendo un paro cardíaco, estaba en los inicios de un paro cardíaco, tenía dificultad al respirar, estaba vomitando, y este paramédico estaba en su tiempo de contador, estaba haciendo las facturas, estaba cerrando las cuentas, había terminado su tiempo de paramédico. Y al final esta persona muere de un infarto y el centro comercial está demandando al paramédico porque el paramédico no hizo lo que tenía que hacer, y entonces el paramédico se está defendiendo diciendo, oye, pero mira, no me empleaste todo el tiempo y en este tiempo estaba siendo contador. Ahora, fíjate lo que Pablo está diciendo más o menos, lo triste de un soldado que va a la guerra y tiene que financiar sus propias herramientas, un buey que está trillando, que no se le permite comer de lo que está trillando. Y entonces Pablo dice, la persona que trabaja, que se dedica, que se esfuerza, dice, entonces es digna de ese honor. Muchas veces creo que tenemos una idea errónea de lo que significa el ministerio o vivir por fe. Estaba escuchando una historia de un pastor rural en un pueblo donde lo llaman esta ciudad, también otra historia real, lo llaman esta ciudad, está pastoreando esta iglesia y lo llaman porque pues la iglesia no tenía pastor, y entonces una familia de esa iglesia le empieza a mandar, son granjeros, están ahí fuera de la ciudad, y entonces una familia cada semana le manda una caja de huevos y unos 4 litros de leche para él, para sus hijos. Y entonces este pastor pues se siente muy emocionado, muy querido, muy acogido por la iglesia. Y entonces este pastor piensa, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de la iglesia atesorando la palabra de Dios, de la iglesia procurando las necesidades de esta persona para que esta persona se pueda enfocar en la palabra de Dios, para que cada semana pueda predicar la palabra de Dios. Y al final del mes lo que pasó fue que la familia que le estaba mandando los huevos con los litros de leche, al final del mes le manda la cuenta de lo que cada caja de huevos costó y lo que cada litro de leche costó.
No te miento, en serio, no te miento. Pablo dice: ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Te diría que atesora la palabra de Dios, no atesora tanto a la persona que está predicando la palabra de Dios. La persona que está predicando la palabra de Dios es simplemente un instrumento que está predicando la palabra de Dios. Ahora fíjate, si la verdadera iglesia atesora la palabra de Dios, la iglesia procuraría que la palabra de Dios fuera expuesta cada semana de la mejor forma posible en el contexto de cada iglesia. Muchas veces nos enfocamos en resultados, invertimos en lo que queremos ver resultados y tiene sentido. Si me meto en un problema legal, invierto porque quiero tener un resultado de un buen abogado. Si quiero tener un buen servicio de internet, puede ser rápido, invierto porque me enfoco en los resultados, ¿cierto? Hace, no sé, 2-3 años con unos amigos estuvimos en un como internado donde nos juntaban con diferentes pastores y veíamos circunstancias, contextos de diferentes iglesias que estaban muriendo, que estaban a punto de morir, que estaban ya en las últimas, que estaban disminuyendo, que la gente estaba apática. Y ¿sabe lo que nos dimos cuenta tristemente? Que una de las principales causas de las iglesias muriéndose es mediocridad en el púlpito, es mala preparación en el púlpito, mala preparación pastoral, y la iglesia está dispuesta a ver morir a su iglesia que invertir en lo que debe de invertir. O sea que la iglesia está más dispuesta a aferrarse a lo que están buscando sus esperanzas cada mañana. Te pongo un ejemplo concreto. Vimos ejemplos donde iglesias están atesorándose, están aferrándose a lo que les da una falsa esperanza mañana tras mañana. Por ejemplo, había mediocridad en el púlpito. El pobre hombre tal vez tenía que trabajar todo el día, cuidar a su familia, estar con sus hijos, prepararse para el domingo. La prédica era muchas veces un fiasco, sinceramente. La iglesia estaba apática, la iglesia estaba muriendo. La gente, en vez de apartar atesorando la palabra de Dios, apartar para liberar a ese hombre, para predicar la palabra de Dios, la iglesia seguía atesorando sus falsas esperanzas. Entonces la iglesia, por ejemplo, cada mañana, familias, lo primero que hacía el papá, lo primero que hacía la mamá, lo primero que hacían los hijos era se levantaban y checar el teléfono y checar Instagram. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos corazoncitos tengo? Y entonces para eso necesitaban invertir en un internet rápido, con muchos megas. Porque oye, no te pases, somos 6, somos 5, somos lo que sea. Y mira, tengo que conectar mi laptop, mi iPad, mi computadora y todavía mi televisión necesita estar en Netflix. Y entonces la gente cada mañana se aferraba a sus falsas esperanzas. Cada mañana venía a su celular esperando, creyéndole las promesas que le daban sus dioses falsos. No es sorpresa que no les daban la esperanza que buscaban y lo seguían haciendo, y la iglesia por acá muriéndose y la gente aferrándose una y otra vez a lo que pensaban que les iba a dar esperanza. Ahora esto tiene sentido. Nosotros invertimos donde está nuestra esperanza, ya lo hemos visto. ¿Por qué se nos hace tan fácil invertir para un médico? Necesitamos buscar un buen médico que nos dé resultados. ¿Por qué se nos hace más fácil invertir por un internet rápido? ¿Por qué se nos hace más fácil invertir en una membresía de gimnasio que nos dé resultados? ¿Por qué se nos hace más fácil invertir en una mensualidad de Netflix? Pero cuando estamos hablando de una iglesia que atesora la palabra de Dios, nos conformamos con mediocridad. ¿Por qué nos estamos aferrando más a una falsa idea de esperanza? ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Dime qué atesoras y te diré quién eres. Y si es cierto que donde está nuestra inversión están nuestros resultados, si es cierto eso, que donde está nuestra inversión están nuestros resultados,
no me sorprende, en verdad no me sorprende que muchas de nuestras vidas lucen como lucen. Se nos hace más fácil invertir en lo que nos da falsa esperanza. Invertimos en lo que no debemos de invertir y nos sorprendemos porque Dios no nos da lo que nos debe de dar. Si es cierto que la iglesia atesora la palabra de Dios, si es cierto que la iglesia va a ser transformada por la palabra de Dios, entonces la inversión de la iglesia debe de estar en donde la iglesia está poniendo su esperanza, ¿no es cierto? Pero sé que nos hace sentir incómodos. Fíjate lo que el salmista en el capítulo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. En la ley del Señor se deleita, encuentra su placer, encuentra su gozo en la ley del Señor. Cada domingo que vienes a la iglesia, ¿para qué vienes? ¿Persiguiendo emociones? ¿Persiguiendo promesas falsas de lo que piensas Dios va a hacer por ti cuando jamás dijo que lo iba a hacer? Cuando estás persiguiendo tu pecado y luego te sorprendes por qué Dios te hace pasar por lo que te hace pasar. Fíjate que el verdadero cristiano atesora la palabra de Dios. Jonathan Edwards, un puritano, fíjate lo que dice: ninguna palabra es tan poderosa como la Biblia. Ninguna palabra es tan poderosa como la Biblia. Ningún otro libro cambia los corazones de los hombres, ni ninguna otra palabra despierta la conciencia. ¿Es tu corazón cristiano? ¿Alguna vez has dicho en la palabra de Dios encuentro mi deleite, mi esperanza? En los mandatos de Dios está mi paz. Tu ley es más dulce que la miel. ¿Lo has sentido tu corazón? ¿Lo has sentido alguna vez? Solo una vez en tu vida. Porque si te diría que si no sabes a lo que estoy hablando, si no sabes a lo que me refiero, te diría que esa es una consecuencia bastante objetiva de tu estado espiritual. Tal vez jamás has sido regenerado. Encuentras tu placer y tu esperanza una y otra vez en falsas promesas. Encontrar deleite en la palabra de Dios cada mañana se te hace tan aburrido. No puedes creer cómo una persona puede llegar y leer la Biblia cuando puedes ver qué pasó con Luis Miguel. ¿Cómo comparas Luis Miguel con Salmo 23? Aunque cruce por el valle de sombras de muerte, tú estás conmigo. Eso para el verdadero cristiano es mucho más placentero y más dulce que ver cualquier otra cosa. ¿Cuántos likes me da la gente? ¿Cuántas compartidas me dan lo que posteé? ¿Cuántos likes tiene el meme que acabo de postear? Esa es la consecuencia, el resultado de un corazón regenerado. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. La verdadera iglesia no se conforma con mediocridad en el púlpito. La verdadera iglesia exige que se predique la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. No estrategias, no clichés que te animan a superarte a ti mismo, que te prometen cosas que jamás Dios te lo ha dicho. La verdadera iglesia se centra en la palabra de Dios. Promedio, te diría, donde está tu inversión, están tus resultados. Si inviertes más en Facebook y tu identidad está en Facebook, no me sorprende que estás como estás. Si tu identidad, si tu placer está en Netflix, no me sorprende que estás como estás. La verdadera iglesia se centra en la palabra de Dios. Entonces, una pregunta: ¿cuánto se le debe de dar a la persona que predica la palabra de Dios? ¿Cuánto, si en verdad la iglesia que atesora la palabra de Dios invierte en la palabra de Dios, no en una persona como tal, sino en la predicación de la palabra de Dios, cuánto se le debe de dar a esta persona? Te diría que se le debería de dar lo que es posible en ese contexto local, lo que es posible. Se le debería de dar ni muy poco ni mucho, lo que es normal para su educación, para su cargo, para sus responsabilidades. El verdadero ministro, ministra no por ganancias deshonestas. ¿Se acuerdan? Una característica del pastor, del falso maestro, es que va por ganancias deshonestas.
Su ambición es el dinero. Entonces, ¿cuándo se le debe dar lo que es posible en este contexto? Y en verdad lo que te estoy diciendo no es por amargura ni por frustración. En este contexto lo sabemos, en este contexto de plantación no es nuestras posibilidades. Y te aseguro que cada semana que me paro lo hago por amor, no porque estoy buscando o estoy condicionado a recibir algo. Si el pastor necesita buscar otro trabajo para poder ministrar cada semana, el verdadero pastor lo va a hacer porque su gozo está en la edificación de la iglesia, en la presentación de la iglesia a Cristo, no en un cheque mensual. Te diría que si el pastor es verdadero pastor y su esperanza está en la iglesia siendo fundada, siendo plantada en la palabra de Dios, el pastor va a hacer lo que es necesario para poder mantener a su familia y poder ministrar a la iglesia, sin peros, sin amargura, sin frustraciones. Pero también te quiero hacer saber que también eso tiene consecuencias. Hay menos tiempo para la predicación, hay menos tiempo para consejería, hay menos tiempo para todas estas responsabilidades. Si nosotros invertimos en nuestros resultados en un internet rápido, también si la iglesia atesora la palabra de Dios, también va a invertir en lo que atesora. Ni muy poco ni mucho, lo que es normal, suficiente para ser generoso con los demás, suficiente para que el pastor pueda ser generoso con los demás, sacrificado con los demás, suficiente para no descuidar su ministerio. Promedio, una predicación. Y te digo todo esto, si de aquí a mañana Dios te llama a otra iglesia, para mí sería un servicio, en verdad, un servicio para el otro pastor, que tú puedas escuchar esto. Mi tentación al principio de la prédica estaba haciendo tal vez pedirle a otra persona que predicara esto, porque puede interpretarse como un servicio a uno mismo. Ahora te estoy pidiendo, ve la palabra de Dios si es lo que dice. Entonces el que se esfuerza en la predicación es digno de honor. Fíjate lo que Pablo dice, el que se esfuerza, el que se desgasta. Una predicación promedio tarda 25 horas en prepararse. 25 horas. Ahora estamos hablando si has escuchado de John Piper, Keller, Paul Washer. Estás hablando de que si ellos son como ya están en las ligas mayores, ¿sale? Ahora, estarás de acuerdo que entre más práctica es más fácil y sabes ya aprovechar bien tu tiempo. O sea, que comentarios o que lo que sea, estudiar, y entonces ya no te tardas tanto. Ahora, el promedio es de estas personas que llevan años. Hay personas que se tardan un mes preparando su predicación. La predicación promedio, si es una predicación centrada en el Evangelio, si es una predicación cristocéntrica, si es una predicación que se estudia en el contexto, fíjate, mínimo 25 horas que se dedican, que se esfuerzan. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Ninguna palabra, otra vez Jonathan Edwards, ninguna palabra es tan poderosa como la Biblia. Ningún otro libro cambia los corazones de los hombres, ni ninguna otra palabra despierta la conciencia. Esa es la esperanza de la verdadera iglesia. No se construye en falsas esperanzas, en estrategias de moda, en pastores hip a la moda, que quieren ser hipster o que son hipster o que nunca van a ser hipster. Se centra en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a transformar los corazones. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. La verdadera iglesia invierte en la palabra de Dios. Invierte en la palabra de Dios, en el local de la iglesia, en los recursos de la iglesia, en la predicación de la iglesia. Nos llevamos tal vez por extremos. Vemos a Cash Luna, que se acaba de comprar un avión, y pensamos que entonces el pastor, si se le da dinero, va a ser así. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo: el pastor no debe de amar a las riquezas, el pastor debe de ministrar por gracia, por amor, centrado en la palabra, ni poco ni mucho, lo que es normal. Entonces la iglesia atesora la palabra de Dios, honrando al liderazgo. Suficiente de eso. La iglesia atesora la palabra de Dios honrando al liderazgo, y la iglesia atesora la palabra de Dios reprendiendo el pecado. Fíjate el versículo 19: no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que éste respalde a 2 o 3 testigos. No admitas ninguna,
para nada, ninguna acusación en contra de un anciano. No significa que el anciano es irreprensible, que el anciano es imposible que el anciano peque. Pero Pablo te está diciendo, no admitas ninguna sin antes asegurarte que ese pecado haya sido confirmado y ese pecado es una realidad. En otras palabras, vela por la santidad de la iglesia, no veles por los chismes de la iglesia. Si hay una conducta que no es apropiada en el liderazgo se somete a la iglesia y la iglesia debe de tomar responsabilidad y entonces debe de tomar los pasos necesarios. La iglesia procura la santidad, no procura chismes. Un líder piadoso indudablemente en algún momento u otro va a desagradarle a unos. Si es un líder que no está influenciado por agradarle a la gente, si es un líder que su pasión y su dedicación es la palabra de Dios, confrontar el pecado en su corazón y en los demás, indudablemente no le va a caer bien a todos. Fíjate lo que Martín Lutero dice: predica de tal manera que la gente llegue a odiar a su pecado o a odiarte a ti. Predica de tal manera que la gente llegue a odiar su pecado o odiarte a ti. A ver, alce la mano quien me odia. No es cierto, no la levanten. Predica de tal manera que la gente llegue a odiar su pecado o odiarte a ti. Paul Washer. Si crees en la Biblia, si crees lo que la Biblia dice acerca de Jesús, el mundo te odiará. Pero al momento que empieces a predicar un Jesús que no es el verdadero Jesús, el mundo te amará. Y así es como crecer en iglesia, amigos. Si queremos crecer así, mira, vamos a empezar a diluir el evangelio. Vamos a empezar a diluir santidad, obediencia, todo es gracia. Dios te acepta como eres, no pasa nada. El evangelio te dice, sí, Dios te acepta tal y como eres, pero como Dios te ama, no te va a dejar tal y como eres. Su gracia te va a transformar, su palabra te va a transformar. Carlos Spurgeon: la predicación del evangelio es un látigo que azota al diablo. La predicación del evangelio es el sonido de un trueno que sacude a todo el infierno. Otro puritano dice que las flechas más afiladas del enemigo son para el líder de la iglesia. Cuando el líder de la iglesia cae, toda la iglesia se cimbra. Sí es cierto, indudablemente va a haber tentaciones, va a haber enemigos, va a haber malinterpretaciones. Lo que Pablo está diciendo, dice, no admitas ninguna acusación a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. El versículo 20, a los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Está hablando del líder. Fíjate la responsabilidad que tiene a los que pecan. Repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Si se confirma su pecado, la iglesia debe de tener la espina, el valor para confrontar a su liderazgo independientemente de quién sea y hacerlo públicamente para que sirva de escarmiento, literalmente para que la iglesia aprenda a temer, para que la iglesia tema del pecado. La iglesia debe de amar más la santidad de la iglesia que su propio líder. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. La verdadera iglesia no solapa el pecado incluso del liderazgo, aún más del liderazgo. Y entonces, fíjate, ya estoy terminando. Pablo en el versículo 21 anima a Timoteo. Timoteo es joven, Timoteo es inseguro. ¿Cómo va a acercarse una persona mayor a un liderazgo? Pablo dice, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Te insto delante de Dios, coram Deo, en la presencia de Dios. Si Dios es omnisciente, omnipresente, Dios está en todos lados, Dios lo sabe todo. Y entonces Pablo le está recordando eso a Timoteo. Te insto delante de Dios, de un coram Deo, de un Dios omnipotente, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, que sigas estas instrucciones sin temor, sin dejar llevarte por prejuicios ni favoritismos. Fíjate lo que dice en el versículo 24. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. Un cristiano puede aparentar lo que no es cada domingo, pero si en verdad es hijo de Dios, va a llegar un arrepentimiento, y muchas veces ese arrepentimiento es forzado
Muchas veces ese arrepentimiento es por el sufrimiento de otras personas que no tuvieron nada que ver, pero la gracia de Dios es violenta, la gracia de Dios es soberana. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Entonces Pablo está diciendo, reprende al liderazgo. No te preocupes, que los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser confrontados. Los pecados de otros aparentan una falsa santidad, una falsa religiosidad, pero no te preocupes, que aunque estén ocultos, tarde o temprano se manifestarán. Proverbios 18:13, fíjate lo que dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Y entonces recordamos el Evangelio, que la gracia de Dios nos acepta tal y como somos, pero la gracia de Dios nos transforma. Dios nos acepta tal y como somos, Dios nos ama y nos acepta tal y como somos, y porque Dios nos ama tanto no nos va a dejar como somos. Si somos verdaderos hijos de Dios, si hemos experimentado su gloria, si hemos experimentado su palabra, si nuestro corazón ha sido regenerado, atesoramos la palabra de Dios, proveyendo por la predicación del Evangelio cada domingo y velando por la santidad de la iglesia. La iglesia atesora la palabra de Dios y provee para la predicación del Evangelio y vela para la santidad de la predicación del Evangelio. La verdadera iglesia atesora la palabra de Dios. Ahora, déjame terminar con esto. Te dije que reconocemos que cuando decimos que es bíblico tener pluralidad de liderazgo, en este momento no la tenemos, llevamos un año, apenas cumplimos un año de iglesia. Es una iglesia joven que está creciendo, que se está fortaleciendo, y en eso estamos multiplicando liderazgo. Pablo en este capítulo, fíjate lo que dice, no te apresures en ponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Está hablando de la santidad, de la piedad del liderazgo. Y entonces nosotros reconocemos que estamos en ese proceso donde debemos de estar multiplicando liderazgo, levantar liderazgo, velar por la santidad del liderazgo. Y entonces llegamos a un momento donde necesitamos orar, procurar esa santidad en el liderazgo y esa pluralidad de liderazgo. Ahora, te quiero contar que desde hace un año he estado con Jared y con David. Si han visto luego que están ahí trabajando conmigo, sirviendo. Y este es el tiempo para contárselos a ustedes, para pedirles que oren. Y entonces queremos ser cuidadosos, no queremos apresurarnos y no queremos imponer a nadie, no queremos reconocerlo como líder antes de tiempo, ¿sale? Entonces queremos asegurarnos que estas personas sean lo que aparentan y lo han hecho. Ahora, te diría que en este momento te estoy diciendo, estas personas son los prospectos al diaconado, a las personas que van a estar sirviendo en el liderazgo conmigo. Después del diaconado, si van madurando, si se van probando, estas personas, uno, dos o todos, van a llegar a ser pastores y van a ser líderes junto conmigo. Y la idea es ir multiplicando, ir levantando de diferentes edades, de diferentes contextos. Ahora, estas dos personas son las que se han probado hasta ahorita, las que han servido fielmente, las que tienen el conocimiento bíblico, la santidad, la piedad para poder servir. Este año es lo que he estado observando, lo que he estado orando, y ahora es tiempo para presentárselo a ustedes, los que son miembros de la iglesia, los que van a poder tener una opinión en esto. Y entonces les digo que vamos a orar por 2 meses, ¿sale? Vamos a orar por 2 meses por Jared y David. Si alguien tiene una preocupación, si alguien se siente inseguro sobre tal vez algo de cualquiera de estas personas, si va a ser un buen líder o no, este es el tiempo para hacerlo. Entonces, desde mi perspectiva, todo parece que es lo que se dice ser, y entonces quiero abrirlo a ustedes, orar junto con ustedes. Y si ven lo que yo veo, tal vez yo tengo un punto ciego, pero si ven
un carácter piadoso, si ven conocimiento bíblico, si ven humildad, si ven santidad en estas personas, entonces vamos a orar, vamos a seguir orando y vamos a firmarlos como diáconos. Y quiero aprovechar esta prédica para hacer ese paréntesis práctico en cuanto a la iglesia. Entonces la iglesia atesora la palabra de Dios, proveyendo para la palabra de Dios y velando por la santidad de las personas que predican la palabra de Dios. Déjame terminar con la cena del Señor, reconociendo que es por su palabra que creemos el Evangelio y que Dios llegó a ser el Verbo. ¿Te acuerdas Juan 1? Jesús llegó a ser el Verbo de Dios, la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios conocemos a Dios. Y entonces el Evangelio nos dice que ese Verbo tomó forma de hombre y entonces se humilló, no se aferró a su divinidad y se humilló para tomar la miseria que nos correspondía. Y es a través de Cristo, es a través de su palabra que la iglesia atesora su palabra, que la iglesia atesora a Cristo, y reconocemos que no podemos hacer absolutamente nada para acercarnos a Dios, sino por medio de la palabra de Dios, si no es por medio de Cristo muriendo por nuestros pecados. Entonces déjame terminar con la cena del Señor y con una oración, ¿va? Señor, te ruego, mi Dios, que tú seas con nosotros, Padre, que esta iglesia pueda verdaderamente atesorar la palabra de Dios. Señor, danos humildad, danos sensatez de tu espíritu, Padre, para poder acercarnos reverentemente a ver lo que tu palabra dice. Señor, a ser bíblicos en cuanto a nuestra práctica, a que esta iglesia vele por un liderazgo sano, un liderazgo piadoso. Señor, un liderazgo que es una reflexión de lo que tú eres. Señor, te ruego que tú transformes nuestros corazones, Padre, que podamos buscar nuestra identidad, nuestro placer, nuestro gozo en tu palabra, en ti, Señor, encontrándote en tu palabra. Padre, te ruego que tú hagas un milagro en esta iglesia, tú nos reavives, tú nos despiertes, Padre, que nuestra inversión esté en donde nuestro tesoro, nuestro placer, nuestro gozo está. Señor, te doy gracias por Cristo, que por su sangre derramada nuestros pecados fueron limpiados, por su cuerpo roto, Señor, fuimos redimidos. Señor, gracias. Te ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén.